Bueno, vamos a ver escalares y vectores en física y por qué es importante saber qué se mide en forma escalar y qué se mide en forma vectorial. Bueno, en física algunas magnitudes, algunas cantidades, mediciones, se necesitan realizar mediciones de forma vectorial y algunas de forma escalar. ¿Qué es un escalar? Bueno, básicamente es una sola cantidad con la cual representamos una medición. Y por otro lado, los vectores, como que tengo que expresar algunas otras cosas extra. ¿Qué es un vector? Bueno, se representa con una flecha, básicamente, pero tiene una magnitud que sería como el tamaño de la flecha, también le llaman módulo. Tiene una dirección que a veces se mide con el ángulo en el plano cartesiano y tiene un sentido que, bueno, puede ser tener la misma dirección, el mismo tamaño, pero tener sentido negativo significaría voltear la flecha, ¿no? Y bueno, ¿por qué algunas cosas son importantes medirlas en forma vectorial y algunas en forma escalar? Lo vamos a explicar un poquito a detalle, pero hay que saber trabajar con ambas cantidades. Algunas cosas serán vectores y algunas cosas serán escalares. ¿Qué es un vector libre? Bueno, siempre que representamos una flecha, el concepto de vector libre significa que, bueno, no importa dónde pinte el vector, si tiene la misma magnitud, la misma dirección, se encuentra con el mismo ángulo de inclinación o las mismas componentes y tiene el mismo sentido, está en la misma dirección, no es, todos ven hacia arriba, por ejemplo, en estos tres casos, son el mismo vector. Es decir, un vector que yo estoy representando que va desde el punto que sería 4 en X, 3 en Y, desde ese punto 4,3 hasta el punto 5,6. Este vector es el mismo si lo represento desplazándolo aquí en el origen. Igual que este vector, simplemente por tener la misma magnitud, la misma dirección, el mismo sentido, es un vector equivalente. A eso le llaman el concepto de vector libre. Que todos los vectores los puedo representar justamente en el origen del plano cartesiano o en donde a mí se me antoje o donde yo necesite a ese vector representado. Y bueno, vamos a ver qué mediciones se harían de forma vectorial. Algunos ejemplos de mediciones vectoriales. Por ejemplo, la velocidad y la posición. A veces los vectores se les pone este gorrito o esta flechita diciendo que es un vector o se pone en negritas para decir que esta cantidad, esta magnitud, esta medición tiene que ser vectorial. Por ejemplo, la velocidad. ¿Por qué la velocidad se tiene que representar mediante un vector? Bueno, tiene que ver con que no es lo mismo viajar a 10 kilómetros hacia el cielo que viajar a 10 kilómetros por hora hacia el suelo, ¿no? En uno nos vamos a estrellar y otra vamos a salir volando, ¿no? Entonces, la dirección importa. En la velocidad sí importa si voy hacia el muro o hacia Acapulco o hacia la playa, ¿no? Eh, ¿Qué pasa si tengo la posición? También la posición importa, ¿no? La posición puede ser posición en X, posición en Y, importa en qué dirección, en qué sentido estamos midiendo esta posición. Por eso la posición y la velocidad son vectores. Necesito especificar en qué magnitud, qué dirección y qué sentido se le da a cada una de estas cantidades. ¿Qué otra medición en física sería vectorial? Sería, por ejemplo, la aceleración. La aceleración también se mide en forma vectorial. Muchas otras cosas se miden en forma vectorial, por ejemplo, algunas fuerzas, lo vamos a ver más adelante, la fuerza, eh, y otras cosas un poquito más complicadas como el campo eléctrico, el campo magnético, también utilizan vectores. Pero bueno, vamos a continuar. ¿Qué otras magnitudes se van a medir en física que van a ser del otro tipo, que van a ser magnitudes escalares? Sería como la temperatura. ¿Por qué la temperatura no es un vector? ¿Por qué es un escalar? Yo solamente en un cuerpo, en un cuarto, en una medición de temperatura, solamente tengo que dar un solo dato. Se dice que el cuerpo completo o esta posición está a cierta temperatura, a 20 grados, a 25 grados. Y no tengo que decir son 25 grados hacia arriba, hacia abajo, en qué posición o en qué dirección se mide la temperatura. Simplemente estoy midiendo la temperatura de un objeto, de un cuerpo, y sería una magnitud escalar. No necesito especificar, ¿no? ¿Qué otra por ahí? Bueno, el tiempo. El tiempo se considera un escalar, ya que solamente digo 10 segundos, 1 minuto, 2 minutos, 3 horas. No digo en qué dirección. Siempre se piensa que el tiempo es hacia adelante, ¿no? Tiene una sola dirección, es positivo. Bueno, en teoría todos los modelos trabajan con un tiempo positivo de forma escalar, ¿no? ¿Qué otro por ahí? La presión de repente confunde. La presión es la fuerza por unidad de área que hay dentro del tanque, con qué presión empujan las partículas para salir del tanque. Bueno, en realidad sí tienen alguna dirección, la forma en que empujan las partículas dentro del tanque tiene una dirección en la que chocan, pero sin embargo la presión se siente en todas las direcciones. Entonces, como tal, no hay una dirección, una magnitud para la presión.
ya que es en todas las direcciones, ¿no? Y bueno, se mide con estas cosas, los barómetros, manómetros, que se le pone a los tanques. ¿Qué otra cantidad? Por ahí la masa, ¿no? La masa yo no voy a comprar algo y digo, me das 7 kilos hacia arriba o 7 kilogramos hacia abajo, ¿no? Simplemente con decir la cantidad, la magnitud, cuántos kilogramos necesito, cuántos gramos necesito, es suficiente para dar o determinar una masa específica. Y por último, bueno, el volumen es otra cantidad que también es escalar, que significa la cantidad de líquido, por ejemplo, o el espacio que ocupa un cuerpo en el espacio, bueno, en el universo, y se mide con estos tipos de instrumentos, a veces con probetas, buretas, esto tiene que ver con química, se miden, son instrumentos de medición que se usan mucho en química, pero también en otras ciencias, y también es una cantidad escalar, es decir, yo nunca hablo de un volumen en alguna dirección o en algún sentido, siempre es la cantidad, ¿no? La cantidad que estoy midiendo de espacio que ocupa en el universo, ¿no?